¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos a tratar el tema de continuidad de una función en un punto y esa continuidad está asociada a esas tres imágenes que estamos viendo allí. Entonces te invito a quedarte hasta el final del video para que veamos qué significa continuidad de una función y por qué la continuidad es tan importante en la matemática. Continuidad, específicamente la continuidad en un punto en un intervalo abierto. Notemos que en matemática el término continuo tiene el mismo significado que en su uso cotidiano, es decir, de una manera informal, que una función f es continua en x igual a c, significa que no hay interrupción de la gráfica de la función en c. Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos en C, o en otras palabras, mejor dicho, que se puede recorrer desde A hasta un punto B tranquilamente sin que haya interrupción, o uno la puede trazar sin levantar el lápiz. Es decir, estamos viendo ahí tres casos de descontinuidad. En el primer caso, lo que podemos notar es nosotros que para ir de un punto A a B, avanzamos, pero cuando llegamos a C hay un hueco, y este es el equivalente a que en una vialidad no tengamos un puente, por lo tanto un vehículo, un camión que trate de ir de A a B no puede llegar porque hay un río donde no hay un puente. En el siguiente caso también hay discontinuidad porque tenemos la vía, resulta que tenemos la vía, tenemos un puente que es que la función está definida, pero resulta que el otro tramo de la vía no coincide con el puente. Por lo tanto, no se puede llegar con un vehículo de A a B. Y en el otro caso resulta que está la vía, tenemos que existe el puente, pero el puente no está conectando los dos extremos de la vía. Y en ese caso tampoco un vehículo puede ir de A a B, es decir, no hay continuidad. Y es muy importante tener en cuenta que la continuidad va de ligado de la mano con la derivación de una función en un punto. Es decir, para que una función pueda ser derivable en un punto, tiene que ser continua. Y esta es la importancia de la continuidad en el cálculo. Ya de manera más formal, cuando hablamos de continuidad de una función y continuidad en un punto, tenemos que tener en cuenta que si una función f es continua en un punto C, se tiene que satisfacer tres condiciones. Es decir, que la función esté definida. Es decir, si lo vemos como el ejemplo de la vialidad, tenemos una vialidad que debe atravesar un puente, pues tiene que existir el puente para poder atravesarlo y seguir la vía. Eso es lo que nos está queriendo decir. El segundo caso es que se debe cumplir que el límite exista. En otras palabras, si nos acercamos al río por la izquierda o nos acercamos por la derecha, ambos tienen que llegar a un mismo nivel. Eso es lo que se debe cumplir entonces también para que sea una función continua. Y en el último caso es que el límite exista, pero que valga lo mismo que f de c. Es decir, vengo por acá, llego por acá, pero que aquí esté el puente para que pueda haber continuidad. Y si lo vemos de esta manera, podemos notar entonces que en el primer caso no hay continuidad. ¿Por qué? Porque no tenemos por acá nosotros, no estamos teniendo un puente que permita trasladarnos de A hasta B. En el segundo caso, sí tenemos la vía, tenemos el puente, pero del otro lado la vía no coincide. Ahí hay discontinuidad. Y en este otro caso, tenemos la vía, por acá, tenemos que llegan hacia el mismo. Es decir, el límite existe, pero resulta que el puente está en otro lado. Entonces no está conectando el puente los dos tramos de la vía. Entonces estamos viendo que ahí hay discontinuidades y todas las discontinuidades no son iguales. Hay discontinuidades removibles y las no removibles. ¿Cuáles son las removibles? Evidentemente las que se pueda hacer algo para hacer que haya continuidad. En el primer caso que tenemos por acá es una discontinuidad removible. ¿Por qué? ¿Qué nos está haciendo falta acá? Simplemente que la función esté definida, es decir, el equivalente a que construyamos el puente. En el segundo caso, ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos que la vialidad está por este lado, está por este otro, y resulta que son dos funciones que llegan en el punto C a dos valores diferentes y no podemos redefinir las funciones a la izquierda y a la derecha para hacerla continua. Eso no lo podemos hacer porque serían funciones diferentes. Entonces, esa discontinuidad es no removible. Y en el tercer caso, la discontinuidad también es removible porque el puente no está en el río, pero lo que tendríamos que hacer es cambiar y redefinir la función y decir, es decir, llevarnos el puente y colocarlo acá.
y ahí estaríamos haciendo que la función sea continua. Entonces veamos que todas las discontinuidades no son iguales, hay las removibles y las no removibles. En general, las removibles son aquellas que se crea la continuidad simplemente redefiniendo la función en el punto. Y como siempre, si te ha gustado el video, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias.